Voy a explicar entonces la actividad número 3 del cuadernillo. Como antes les dije, el cuadernillo. Lo que sí acá modifiqué y lo grafiqué un poquito más claro porque estaba como un tanto confuso las líneas. Así ustedes, cualquier cosa que tengan dudas, recurran, no lo impriman, recurran directamente al PDF y se fijan acá. ¿Cómo vamos a utilizar este gráfico? Primero, entonces vamos a tener que determinar cómo son o de qué se tratan los ejes, el tiempo en días y la cantidad de personas. En este caso, si ustedes quieren determinar, por ejemplo, cuántos infectados hay el día 18, lo único que tienen que hacer es ir hasta la gráfica y desplazarse hacia la izquierda. En este caso, como hay mucha cantidad y varía bastante la cantidad de personas, ahí arriba está detallado precisamente cuántas personas se infectaron. Si ustedes no tienen esta información, tienen que subir hasta donde está la gráfica, desplazarse hacia la izquierda y en forma aproximada decir cuántas personas están infectadas. Por ejemplo, diría que está infectada 100, a ver, vamos a ver acá. Por ejemplo, en el 18 se van a la izquierda y si acá es 158, 160 en forma aproximada. Lo tenemos que hacer todos con regla. Entonces, esta información que aparece en los puntos puede estar o no estar. Si está, es mucho más precisa y exacta la información. Y en caso de que no esté, van a tener que utilizar la regla hasta el otro eje para determinar en forma aproximadamente cuál es la cantidad. En el primer punto dice, ¿qué interpretan de la gráfica? ¿Qué me muestra la gráfica? ¿Qué representan los ejes X y los ejes Y? Entonces ustedes primero van a tener que ver de qué se trata cada eje y qué relación se da por cada punto. Fíjense que acá tienen tiempo, acá tienen cantidad de días, entonces cada punto qué representa. Segunda pregunta, ¿qué cantidad total de días y personas infectados aparecen en la gráfica? Total. Fíjense que ustedes tienen el 1, el 2, el 3, hasta el 29. Bueno, interpreten entonces la cantidad total de días, la cantidad total de infectados. Ojo, no es 1200, sino recuerden que esto es una escala que va de 200 en 200. Tercera pregunta, ¿en qué día sube más abruptamente la curva y qué habrá pasado ese día? Abruptamente entonces significa que tiene una mayor pendiente, le decimos matemática, ¿sí? Se hace cada vez más vertical, ven que acá viene como más aplanada la curva y de repente empieza a subir, es decir que hay cada vez más casos. Ustedes tienen que buscar dónde se da que tenga la mayor pendiente, que se haga cada vez más vertical, ¿sí? El día exacto, fíjense que si no ustedes pueden ir comparando, acá por ejemplo en el día 19 hay 225, en el día 20 hay 266, es decir que la diferencia entre estos dos números es la cantidad de infectados que hubo más ese día. ¿En qué día sube más abruptamente la curva? Perdón, ese ya lo hicimos. La última, ¿qué instancia de crecimiento y decrecimiento en la gráfica se mantiene constante en algún momento? Bueno, en este caso, crece significa que cada vez se hace, que a medida que va pasando el tiempo, hay cada vez más cantidad de personas infectadas. Por lo tanto, ustedes se tienen que preguntar si eso significa que crece o que decrece la gráfica, la curva, ¿sí? Ahí se ve perfectamente qué sucede. Y después me preguntan si hay algún momento que es constante, que se mantuvo la cantidad de infectados, que no varió. Entonces ustedes tienen que fijarse en estos numeritos si alguno de ellos se vuelve a repetir. Por ejemplo, el día 10 hubo 31, el día 11 hubo 34. En este caso hubo 3 personas más que en el día anterior. Entonces ahí no se mantuvo, subió nuevamente. Bueno, cualquier cosa me consultan, pero así debería interpretar. Nos vemos.